Muy bien, en esta noche me permito extender un cordial saludo a todas las personas que nos honran con su presencia, como también a las personas que tengan la oportunidad de observar el video que a través de internet se publica. Y el tema en esta noche tiene como título La guerra de Siria y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito en este momento es tratar de presentar todo lo que la Biblia nos enseña acerca de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo respecto a las guerras y rumores de guerra. Así que el tema en esta noche es uno más de la serie Así dice la Biblia. Vamos a mirar lo que dice la Biblia respecto a las guerras y a los rumores de guerras. Antes de entrar de lleno con este mensaje, me voy a permitir inclinar la cabeza y pedir la dirección de Dios. Bendito Padre que habita en las alturas, muchísimas gracias por esta oportunidad de exponer tu palabra. Te suplico, Dios eterno, que el poder de Dios esté en este momento ungiendo a tu siervo para que este mensaje pueda llegar con poder. Permita, eterno Padre, que lo que se predica en esta noche sea directamente inspirado por el Espíritu Santo y llegue a las mentes y corazones de los oyentes, provocando el arrepentimiento y el deseo vehemente de buscar a mi Señor Jesús como su Salvador personal. Sabemos, Dios eterno, que estamos en los tiempos del fin y las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo se han cumplido y se han vuelto a cumplir, y en este momento vamos a enfatizar en una de las señales primarias que el Señor Jesús mencionó. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Les invito para que estudien conmigo la Biblia en el libro de San Mateo, y me voy a permitir leer desde el capítulo 1. Dice la Biblia: cuando Jesús, el capítulo 1, el capítulo 24 y el versículo 1 del libro de San Mateo, dice así la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El primer episodio que encontramos en esta señal, para que el Señor Jesucristo iniciara a describir una cantidad de señales, son los siguientes. Cuando Jesús salía del templo de Jerusalén y ya salía para irse del mismo, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo, o sea, la grandeza, la majestad de ese precioso templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Y ellos efectivamente pues estaban mirando ese hermoso templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, en ese momento el Señor Jesucristo dirige una profecía hacia sus discípulos, que estaban admirados de ver la figura arquitectónica más preciada para los judíos en su momento, y estaban exhortos al mirar semejante obra tan preciosa, y Jesús los sorprende con una respuesta a su inquietud: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaban sorprendidos de ver la belleza de los edificios. Pero el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: díganos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Momento más tarde, cuando ya el Señor Jesucristo se encontraba en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a preguntarle cuáles serían las señales del fin del mundo. Esta señal que el Señor Jesucristo les dio
inicialmente que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Esta profecía los inquietó y los discípulos quisieron indagar acerca de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, el Señor Jesús le da respuesta a su inquietud y dice, o a sus inquietudes, y dice el versículo 4 lo siguiente. Los discípulos dicen: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Preguntaron en plural la señal, o sea, como una señal exclusiva acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero que el Señor hace es una advertencia: no se vayan a dejar engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Aquí encontramos el primer punto sustancial que el Señor Jesucristo le hace ver a sus seguidores, a sus discípulos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero lo que en este momento interesa, o sea, lo que me voy a permitir enfocar, es el versículo 6 y 7, o sea, lo que tiene que ver con el tema de esta noche es la guerra en Siria y las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero significar con esto que estoy enmarcando en este momento, o estoy encasillando este momento crucial, este momento singular por el que atraviesa el mundo entero, es exclusivamente el cumplimiento de una señal de nuestro Señor Jesucristo, una señal que nuestro Señor Jesucristo quiso indicar a sus discípulos y en efecto a todos los seguidores, a todos nosotros, como una advertencia de que la segunda venida del mismo está a las puertas. La misma venida del Señor Jesús, la venida de nuestro Señor Jesucristo se encuentra a las puertas. Primero él dijo: oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no se turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Primero han venido guerras y rumores de guerras, pero hay que entender que ya han habido confrontaciones de los pueblos contra los pueblos, y también han habido confrontaciones de nación contra nación, y han habido confrontaciones de reinos contra reinos. Pero esto no es todo, como dijo el Señor Jesucristo. Ese es un principio de dolores, ese es un comienzo. Pero el momento en que nosotros estamos viviendo ya es un acto sumamente avanzado, porque nosotros tenemos ya mucha historia sobre guerras y muchos rumores sobre guerras. Existieron las guerras de Carlos Magno, de Luis XIV, existió las guerras de Napoleón, que también ya en algunas oportunidades las hemos predicado dentro de esta serie. Pero hubo confrontaciones también de tipo universal, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde es una guerra de todos contra todos. También ya estos eventos se vinieron presentando. Ocurrieron los sometimientos de las 4 hegemonías: el imperio de Babilonia, el imperio de los medos y persas, el imperio greco-romano y los imperios otomanos, o sea, el imperio dividido, el imperio europeo dividido, que nunca pudo llegar a consolidarse como una hegemonía fuerte a nivel mundial. Estos imperios sí fueron transitorios, mas sin embargo aquí están los 4 tiempos de la
imagen de Nabucodonosor. Todo esto se ha venido cumpliendo. Lo que quiero significar en el momento es que este es uno de los momentos de mayor trascendencia. Hoy es 7 de septiembre del año 2013. Estamos a 2 días de que el Parlamento americano le dé luz verde al presidente de los Estados Unidos para que inicie el ataque inexorable contra Siria. Así que estamos a pocas horas, aproximadamente a 72 horas, 24 horas, 36 horas, no tengo certeza absoluta de que se pueda iniciar una conflagración de guerra que, como dijera en una oportunidad Adolfo Hitler, la guerra es como un cuarto oscuro. Se entra en él sin saber absolutamente nada que puede haber dentro de la misma. Entonces, este es un momento que realmente causa espanto y escalofrío, porque en ningún momento de la historia humana existen tantos elementos que amenazan la vida humana, elementos de guerra, como en los actuales momentos. La capacidad destructiva del hombre ha superado cualquier expectativa que pudiera existir. El hombre en este momento, el ser humano, las potencias, las naciones en su conjunto, tienen arsenales de bombas de todo tipo. Existen las bombas atómicas, las bombas químicas, existen una cantidad de elementos que se ha creado el hombre para afectar el aire, para afectar las aguas, para afectar los elementos puramente naturales y causar la muerte. Entonces, en medio de este mundo que se encuentra polarizado en los actuales momentos, ningún ser humano en esta tierra, si no tiene fe puesta directamente en nuestro Señor Jesucristo, no puede tener seguridad ni certeza absolutamente de nada. Solamente aquellas personas, y yo les invito, que de verdad se arrepienten de manera sincera y han querido echar la suerte con su Maestro de corazón, podemos estar seguros en medio de esta noche oscura que está a punto de iniciar en este planeta. Quiera Dios que las cosas no vayan a trascender, pero todo lo que se está mirando en este momento es el comienzo del fin. Diríamos que este momento catastrófico que amenaza al mundo puede llevar a la humanidad a una devastación de una magnitud que ninguna persona en este momento pueda explicar. Voy a leer una vez más el versículo 7, el versículo 6 y el 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí el Señor Jesucristo, además de las guerras, anunció otros tres efectos de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que son pestes, hambres y terremotos. Estos 3 factores también se han venido dando en diversos lugares del mundo, y no solo en diversos lugares del mundo, sino que han habido pestes, han habido hambres, han habido terremotos en todo el mundo. Así que las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo se han cumplido, y entonces estamos expectantes a la venida de nuestro Salvador. Pero quiero en este momento hacer énfasis en lo que ocupa la atención del mundo, y que todos los noticieros del
planeta Tierra, en todos los lugares donde se transmiten las comunicaciones de radio, de prensa y de televisión, los reporteros están entregando como noticia primaria, como lo más importante en este momento para comunicarle al mundo, es cómo las naciones se han venido acercando hacia Siria y mostrando enorme músculo de potencia en cuanto a los elementos que tiene para la guerra. Es así como los Estados Unidos de Norteamérica ha llevado hasta Israel un barco que tiene por nombre San Antonio. Este barco es el más impresionante en estos momentos, sorprende al mundo entero, a cualquier científico incluso, por toda la cantidad de elementos de guerra que contiene. Allí en este barco parece no faltar absolutamente nada de lo que el hombre se ha imaginado para poder impresionar a cualquier criatura que tenga conocimiento racional de las cosas. Este potente barco, no solamente con sus enormes cabezas nucleares, impresiona, sino que también tiene unos elementos que le permiten evadir los radares o repudiar las ondas de radar, como también para desviar toda ojiva o cabeza nuclear que venga en su dirección. Es un elemento que puede transportar muchísima carga de guerra, como también en el mismo se pueden recargar los aviones de combustible, y en los mismos también pueden desde allí como plataforma lanzarse a la guerra. Y esto se encuentra ya en Israel, listos para inmediatamente que se dé el ultimátum e iniciar en ese mismo instante lanzar los misiles direccionados a los objetivos militares de Siria. Todo esto, como dice la palabra de Dios, es rumores de guerra. Oiréis de guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí está levantado en este momento ya los Estados Unidos, colocando su armamento potencialmente pesado y destructivo contra esta pequeña nación. Pero yo no me identifico con nadie, ni persigo a nadie. En este momento no puedo decir que soy alineado en mi pensamiento a las políticas de los Estados Unidos, ni tampoco puedo manifestar que estoy alineado en pensamiento con las políticas de Siria. Lo único que puedo manifestar es que la sociedad, la humanidad, se ha descompuesto en su percibir, en su actuar, y se ha venido desbordando en sus comportamientos a tal punto que no encuentran alternativas mediante el diálogo y el argumento racional, como es lo que se ha propendido por persuadir al presidente de Siria. Y cuando se agotan todas estas instancias, a pesar de las organizaciones a nivel mundial, como la ONU y el G20 y otras muchas organizaciones que existen para tratar de que mediante la intervención de las naciones que propenden porque no hayan guerras, entonces no se puede llegar a una paz, o sea, a una conciliación, a poner los pensamientos de la contraparte en línea con los pensamientos de la parte actora que está causando de pronto el agravio. O si no se puede alinear ese pensamiento, o por lo menos si no están de acuerdo, que aprendan a respetarse dentro de la discrepancia, o que se mantenga la unidad en la diversidad del pensamiento, que es lo más importante para que haya respeto dentro de una
democracia o dentro de una sociedad. Mas sin embargo, hay muchas causas que conllevan a que este enfrentamiento, esta confrontación que ya existe de manera interna dentro de ese mismo pueblo, haya llegado a su existencia. Esto se remonta, diríamos, a tiempos muy antiguos. Resulta que el objeto que persigue los Estados Unidos generalmente es que se respeten los derechos universales. O sea, vamos a hacer un currículo de cómo ha venido avanzando el ser humano en cuanto a políticas democráticas en el mundo. Desde el mismo momento cuando Francia nos entrega un legado al mundo, es un regalo para la humanidad, y ese regalo se llama los derechos del hombre. Cuando Francia entrega como legado al mundo los derechos del hombre, los Estados Unidos se apropian de ese legado y le dan un nombre todavía como más significativo, y lo llaman los derechos humanos o derechos fundamentales de la sociedad. Y estos derechos empiezan a diseminarse por toda la tierra, y es allí donde nacen plenos respetos y democracias por los derechos mínimos del ser humano, como son los derechos a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libre locomoción, el derecho incluso a la salud. En este momento se ha venido incorporando también ese derecho en algunas constituciones, y el derecho a la libertad del pensamiento, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad religiosa, para que las personas se respeten en todos estos ámbitos. Resulta de que los Estados Unidos tienen en lista, o por lo menos mal vistos, algunos países que a continuación me voy a permitir enumerar, como países que vulneran los derechos fundamentales de la sociedad, porque no son países con amplias democracias, algunos con mínima democracia, otros casi con absoluto despotismo y con carencia total de democracia. Y estas son prácticamente las causas de las guerras que se han venido presentando en los últimos años. Tenemos aquí alguna lista de los Estados Unidos que han declarado que hay países que patrocinan el terrorismo, que estos países que son de estirpe totalitaria, o sea, de una política donde generalmente una sola persona quiere tomar un país y eternizarse dentro de ese mismo pueblo y mantenerlo sometido a su único pensamiento y a su único deseo, y todas las pretensiones de aquel gobernante único son las que se tienen que efectuar. Generalmente acuden a un sistema bastante represivo, y entonces la oposición se ve menguada o se ve completamente extinta, porque en últimas nadie quiere oponerse a ninguna política, dadas las circunstancias del enorme castigo que recibe, o la muerte generalmente es lo más efectivo que pueda suceder. En esas condiciones, así ha hecho una lista los Estados Unidos, y se han venido presentando tremendos impases y confrontaciones en el sistema. Tiene los siguientes países en esta lista. Tiene a Cuba, añadida en el año 1982, y continúa en la lista debido a que el gobierno cubano propinó atención médica y asistencia política a las FARC según los Estados Unidos, y a que miembros actuales y anteriores de Patria Vasca
y Libertad ETA siguen viviendo en Cuba. Así Cuba en este momento todavía hace parte de esos países que los tienen los Estados Unidos allí con especial atención como países donde no existen las plenas libertades y tampoco donde no existen el respeto por los derechos fundamentales de las personas. También se tiene a Irán. Ese fue añadido en el año 1984 como un país que coopera con el terrorismo. Así se tiene también a Irán en el año 1984. Es acusado de presentar apoyo financiero y material y apoyo logístico a grupos terroristas y proporcionó apoyo al régimen de Assad, acusado por los medios convencionales de reprimir brutalmente a civiles para la defensa del país frente a los terroristas, al servicio de Occidente. Según el Departamento de Estado, ha seguido proporcionando fondos, refugio, entrenamiento y armas al grupo libanés, al Hezbollah y otros grupos palestinos de resistencia, a saber, Hamas y Yihad Islámica y el EPLP, también a los inscritos a coordinarse entre sí y así aumentar sus actividades terroristas. También lo incitó, dice aquí. Bueno, estas son las declaraciones que ha hecho los Estados Unidos frente a esta situación de Irán. Siria proporcionó a Hamas, EPLP, al PIJ y otras organizaciones terroristas asilo y privilegios para asentarse. Y así lo fue involucrando, así que Siria en este momento está también metido entre estos regímenes totalitarios, y es por eso que en este momento los ojos del mundo están allí mirando sobre ese barril de pólvora que está a punto de explotar. Sudán también fue añadido en el año 1993, fue añadida en esa misma lista. Cierto número de grupos terroristas intencionales, incluyendo Al-Qaeda y al Yihad Islámica, a la Yihad Islámica egipcia y palestina, y Hamas, han continuado haciendo uso de Sudán como región para logística y otras actividades de apoyo. Así está también Sudán. Para no ponerme a leer en detalles cada uno de los aspectos, el porqué. Corea del Norte también fue añadido en el año 1988. Irak que fue quitado en el año 1982, vuelve y se incorpora porque en cierto modo está en este momento actuando mal según los Estados Unidos. Libia, el 15 de mayo del año 2006, los Estados Unidos anunciaron que Libia sería retirada de la lista después de un periodo de espera de 45 días. Esto se debe, según la Secretaría de Estados, Condoleezza Rice, a su renuncia sostenida del terrorismo como política de Estado. O sea, Libia, al parecer, está saliendo de la lista de terroristas de los Estados Unidos. En este momento pudiera ser de pronto, en cierto modo, a acercarse a los Estados Unidos, toda vez que está en un momento bastante difícil. Y por otra parte está Yemen del Sur. Estas son las poblaciones, estos son los pueblos que los ha tenido los Estados Unidos también como terroristas y que han tenido un espíritu un tanto totalitario. Ahora bien, ¿cómo ocurre esta situación en los actuales momentos? ¿Por qué se inicia ese procedimiento de revueltas de civiles contra ese régimen totalitario? El caso es muy sencillo. Este es un pueblo joven, Siria es un pueblo joven, es casi contemporáneo a Israel, porque Siria se establece después de las guerras y todo lo que sucedió, y que había quedado Siria no independiente, sino como
país que dependía de otros, como de Francia y demás. Entonces, la independencia ocurre a partir del año 1944 y abrió camino a una sucesión de golpes de Estado. En el año 1963, el Partido Nacionalista Árabe Baas se convirtió en la principal fuerza política, y en 1970, tras el golpe de Estado del entonces ministro de Defensa, Hafez el-Assad, en el partido único, Assad hizo del Baas como Saddam Hussein con el Baas iraquí, el eje de un estado totalitario, con una característica especial: en todos los resortes del poder se situaba un alawí, como el propio Hafez el-Assad. Este señor toma su poder, Hafez el-Assad, o sea, el padre del nuevo presidente o del joven presidente que se llama Bashar el-Assad, con quien en este momento se sostienen enormes discrepancias y una guerra interna dentro de Siria. Cuando muere en el año 2000, cuando muere el padre de Bashar al-Assad, entonces inmediatamente fallece su padre, él toma el poder. Toma el poder y siendo el hijo, naturalmente, siendo el hijo, se inicia en la misma línea que venía su padre. En el momento en que muere este señor, el Assad padre, cuando muere el Assad padre, entonces en el año 2000, que había reinado desde el año 1971, esto es prácticamente 29-30 años de gobierno, 30 años en un régimen, cuando él se apropia de los destinos de esta nación y no lo suelta de ninguna manera, entonces el pueblo sirio inicia un movimiento denominado la primavera, o sea, se le denomina a ese acto como la primavera árabe, donde allí algunas personas intentaron por buscar unos caminos democráticos donde ya hubiesen otro tipo de políticas y también se cambiara ese régimen. Pero entonces el hijo, quien está hoy en tremendos problemas, Bashar el-Assad, que es un médico oftalmólogo, muchacho actualmente de unos 44, 45 años de edad, muy joven, aparentemente muy decente, ordenado en algunos aspectos, pero supremamente testarudo o persona que no es posible persuadirlo mediante el diálogo racional. No ha querido desprenderse del poder y prefiere llevar la nación a que quede arrasada absolutamente, si así fuera el caso, sosteniendo una guerra desde marzo del año 2011, que a la fecha ya ha completado un año y medio y algo más, año y medio aproximadamente, una guerra interna, y no se ha podido desprender de la misma, no ha querido entregar su poder, no ha querido dejar su régimen totalitario y permitir que vengan otras ideas, otro pensamiento. Él tendrá sus razones, yo no me permito en este momento hacer señalamientos del cómo o el por qué, pero este señor de ninguna manera, ni la ONU, ni ningún ser humano en el mundo, por sabio e inteligente que sea, ha podido llevarlo a que él piense en una salida pacífica, renunciando a su política totalitaria, a su régimen que está en este momento efectuando, sino que se apegó allí al poder, sin importar los miles y miles y miles, y quiera Dios que no vayan a ser millones y millones de muertos, porque cuando una guerra empieza, así como dijera el enorme criminal Adolfo Hitler, cuando se inicia una guerra es como cuando se entra a un cuarto oscuro, no se sabe con qué se va a encontrar. En las guerras generalmente van entrando en etapas que incluso ni siquiera se habían imaginado los que iniciaron la confrontación.
porque hay cosas inesperadas, hay cosas que sorprenden en el camino, hay cosas que resultan sin que se estuvieran previstas. Es decir, la guerra es impredecible. La guerra no se puede predecir cuántas personas van a morir, no se puede predecir cuántos aviones van a caer, ni se puede predecir quiénes entran a la guerra y quiénes no entran a la guerra, porque la guerra en último resulta afectando a toda la humanidad en su conjunto, porque nosotros no solamente vivimos y solamente actuamos, sino que nosotros interactuamos. Nosotros estamos en este momento en un mundo globalizado, en un mundo en el que la economía de un país, por pequeño que sea o por grande que sea, está encadenada, ligada de manera concatenada hacia otras latitudes del mundo, hacia el resto de los países, hacia el resto del universo. Todo el mundo se encuentra en este momento ligado, encadenado, mediante relaciones políticas, tratados de comercio, mediante compromisos bilaterales de tipo económico, de tipo social, de tipo educativo y también de tipo hasta religioso. Entonces todos estos aspectos nos encadenan y nos llevan a que de alguna forma resultemos todos implicados y afectados en una confrontación de una naturaleza grave. Este es el panorama que en este momento se vive. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Miremos lo que acaba de ocurrir en la reunión que se tuvo del G20, donde se esperaba o se propendía porque de allí saliera de pronto alguna solución para poder resolver este problema de Siria. Pero se encontró allí un panorama diferente a lo que el presidente Obama, representando a los Estados Unidos, quería. El presidente ha hecho una manifestación que hay dentro de los tratados internacionales la política del no uso de armas químicas dentro de ninguna confrontación con civiles. Mejor dicho, hay una prohibición al uso de armas químicas. Cualquier país que se levante a usar armas químicas debe de inmediatamente sufrir el rechazo, el repudio de manera universal de toda la comunidad, a fin de que no sean utilizadas esas armas. Se dice que, y se ha probado efectivamente, que en el país de Siria se han venido efectuando ataques a la población civil con armas químicas provenientes del fósforo, armas que están completamente prohibidas mediante los tratados internacionales y por el derecho internacional, los derechos humanos, por los derechos internacionales y los tratados respecto a las guerras y a todas estas confrontaciones que se levanten. No se pueden usar bajo ninguna circunstancia, menos con la población civil. Como quiera que esta es una política no de los Estados Unidos, sino unos compromisos de manera bilateral, según lo manifestado por el presidente Obama y lo que se ha sabido mediante las informaciones que se tienen en el mundo, es que esto fue así. El presidente reclama que como quiera que este país, Siria, ha pasado la línea roja, o sea, ha utilizado las armas químicas, entonces debe en este momento de recibir una reprensión por parte de todos los países que conforman la ONU y los que están encargados de reprimir este tipo de conductas. Mas sin embargo se presenta un fenómeno en el que se manifiesta que no hay certeza de manera absoluta de que las armas hayan sido utilizadas por el régimen de Bashar el-Assad, sino que estas armas han podido haber sido utilizadas por las personas que se han levantado contra el mismo.
Así que en medio de esas dudas, muchos de los países aliados a los Estados Unidos, que conforman también la ONU, no han querido en este momento pronunciarse a favor de la guerra o a favor de una intervención de tipo militar. Han querido seguir buscando una salida política a efecto de poder persuadir a este señor para que no continúe con esa lucha sangrienta, sino que busque la manera de llegar las partes a una negociación política, pero no en armas, como es la voluntad de la mayoría de los países del mundo. Pero entonces aquí se tiene otra respuesta por parte de Francia y de los Estados Unidos. Si nosotros seguimos tratando de persuadir, ya desde marzo del año 2011 se vienen haciendo estos intentos, si se trata de persuadir y este señor continúa en la misma, ¿cuándo viene entonces a terminarse esta lucha sangrienta? Hay que actuar de manera inmediata. Es una de las proposiciones del presidente de los Estados Unidos en los actuales momentos, para lo cual convocó al Parlamento, al Senado, a la Cámara, y resulta que ya obtuvo aceptación y ahora está esperando que se le dé la segunda, se le dé la aprobación en el Congreso, a efecto de poder entrar con mayor seguridad, o sea, con mayor apoyo y no de una manera solitaria y sin tener la aprobación política. Entonces, esta aprobación se va a llevar a cabo, según manifiestan, el día 9 y hoy el día 7, estamos a 2 días. Mientras esto se está sucediendo en este mundo, donde usted y yo estamos y vamos viajando en esta oportunidad, se están arrimando enormes buques de guerra y tanques y todo tipo de armamento pesado por parte del presidente Putin de Rusia, llegando allí con todo su arsenal de guerra, o con una buena parte de su arsenal de guerra, mostrando también músculo como potencia, y llevando esto aquí a las fronteras con Siria. ¿Cuál es el objeto entonces de esta revolución o de estos movimientos de guerra? Pues que en el momento en que los Estados Unidos, según lo ha manifestado el mismo Putin, empiece a atacar a Siria, pues ellos también van a iniciar en el mismo momento una defensiva, o sea, un apoyo de tipo militar, de tipo logístico contra esa nación. Observemos entonces que aquí hay músculo grueso y potente de dos enormes pueblos que se configuran en el mundo como potencias mundiales. Los Estados Unidos, una potencia mundial. Rusia configuró también una gran potencia, y a pesar de que en este momento el comunismo ruso no está unido en su totalidad como ocurrió en tiempos anteriores, todavía no deja de ser una amenaza eminente y efectiva de peligro de una confrontación en grande. ¿Qué sucede con lo que el presidente de los Estados Unidos ha querido en estos momentos manifestar? Vean ustedes, dijo el presidente, irá siempre a la confrontación contra Siria, ocurra lo que ocurra. ¿Por qué? Porque si él no lo hace, ya sea acompañado con pocos o con muchos, de no hacerlo, entonces se pasaría Siria por encima de los tratados y por encima de aquellos compromisos
multilaterales que han hecho los países de no permitir el uso de armas químicas. Y esto sería dañino, porque sería un mensaje que se estaría mandando al mundo entero de que cualquier país del universo pudiese en un momento determinado hacer uso de armas químicas y nadie lo puede sancionar y nadie puede venir a impedirle mediante armas por respeto a la soberanía de cada país. Realmente cada país es autónomo en sus determinaciones, pero hay unos acuerdos a nivel mundial para que estos acuerdos multilaterales puedan ser respetados en cuanto a las guerras, en cuanto a los derechos humanos y muchos otros factores, a efecto de que la sociedad a nivel mundial pueda vivir y convivir, actuar e interactuar dentro de unas democracias donde se respeten los derechos mínimos. Entonces aquí es donde está la discrepancia y ahí está el parangón. Es así como Francia, como los Estados Unidos, el Canadá y el Japón, entre otros muy pocos, están en este momento listos y dispuestos para iniciar esa tremenda confrontación. Por otra parte, viene también Turquía, que ha venido llevando sus elementos potencialmente belicosos, llevándolos hacia la frontera también con Siria, y en este momento Siria está siendo rodeado, están listos para disparar también. O sea, el imperio, el que fuera imperio también en un momento determinado y el que tuvo bastante poder en algunos momentos, como Turquía está en contra, completamente en contra, y es enemigo también de Siria. Allí está todo el arsenal de armas acercándose paulatinamente y ya han llegado muchísimos. Ese es el músculo de guerra que está presentando, que está demostrando también Turquía. En estas condiciones ya están, no es que se están viniendo, sino que ya están, y actualmente en este mismo momento están por los mares cruzando artefactos sumamente poderosos, listos y preparándose para esa tremenda confrontación. Oiréis de guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Parece haber aquí en este momento iniciarse un principio de dolores, pero ya están en tremendos dolores esas criaturas. Han muerto cientos y miles de personas en consecuencia a esa guerra civil interna que se está viviendo dentro de ese país, en consecuencia a las armas químicas que se han venido utilizando, que son unos gases tóxicos que van llevando a la persona paulatinamente a la muerte mediante los venenos que se respiran. Entonces, ese es así en grandes rasgos lo que el mundo ve en este instante y cómo se viene amenazando poderosamente la paz a nivel mundial. Entonces, esa paz mundial que se tiene, o medianamente paz, porque no tenemos una paz absoluta, porque hay brotes de violencia en diversos lugares y siempre se han mantenido algunos brotes de guerra. Nosotros en nuestro país, Colombia, tenemos una guerrilla amañada desde hace aproximadamente 50 o más años y todavía no ha cesado y no se ha podido arreglar ese problema. Aquí hay una lucha interna con esta guerrilla, y no solamente con esto, sino que otros grupos y demás, como hubo narcotráfico y todavía hay una buena parte, el paramilitarismo que también se extendió con potencia, y ahora que se llaman los grupos denominados BACRIM, o sea, bandas criminales que han sustituido o se han levantado en armas siguiendo el mismo pensamiento
políticos, si se le llama esto política, de los paramilitares. Este es el panorama. Pero lo que ocurre es que en el actual momento no solamente hay brotes de guerra, sino que lo que se viene encima es algo sumamente complicado si no se le pone a esto algún control por milagro de Dios antes de que se lancen los primeros misiles. Allí también está Israel, un país potencialmente armado e inteligente, agresivo y belicoso cuando le toca actuar, y un país casi invencible que ya ha desarrollado guerras muy a menudo contra Egipto, contra Siria, contra los países circunvecinos, cuando en la guerra de los 6 días nadie lo pudo dominar, porque es un país bastante fuerte y está también ahí, enclavado dentro de esa misma lucha, dentro de esa misma guerra. Es un asunto sumamente grave. Aquí hay odios profundos, aquí está la hermandad musulmana, aquí hay muchas fuerzas de odio que se han venido levantando. Están todos aquellos señores que se denomina, que han llamado la primavera árabe, que han querido que los países árabes tengan una democracia sustancial, una democracia plena, una democracia igual a la de estos países o mejores de los países suramericanos o de lo que es el occidente, pero ellos no han podido lograr todavía una plena democracia. A pesar de eso, pues ya se han venido destruyendo regímenes totalitarios. Bien, entrando ya teniendo un panorama más o menos de lo que está sucediendo y de lo que realmente se puede esperar, no los invito en este momento a temblar y a aterrorizarse, porque dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando esto ocurre, el Señor dice que no los que estamos buscando, creyendo y acercados completamente a Dios, no tenemos que turbarnos. Tenemos que entender que es momento de estar plenamente, directamente con Dios. Creer en Dios el Padre y crean también en mí, o sea, en el Dios Hijo, quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino que tenemos que nosotros seguir. Por otra parte, tenemos que entender que esto nos está mostrando que estamos a puertas, que estamos en el umbral de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir el día ni la hora, porque no es potestad de un ser humano predecir ese momento. Está fuera de la órbita humana el llegar a dar fechas exactas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me limito solamente en este momento a manifestar que se está dando una señal, o sea, otra vez se prendió la luz roja. Está diciendo: miren bien cómo actúan. O sea, arrepiéntase, apártese del pecado. Hay un momento peligroso, empieza una luz roja intermitente. El mundo está en este momento al borde de ser protagonista de una cantidad de muertos, y que esto puede venir paulatinamente avanzando, y que no sería muy paulatinamente, sino que podría ser de manera muy rápida, que avanzaría una lucha armada, una confrontación de todos contra todos en un momento muy difícil de la historia, porque en este tiempo hay demasiados elementos dañinos para la humanidad. No era como cuando se enfrentaban las personas con flechas y caucheras. Ahorita las cosas son muy diferentes. Las bombas que se tienen la capacidad de destruir de manera masiva pueblos y naciones enteras. Esto es una cosa asombrosa en el momento en que se diera una rienda suelta
a descargar todo el potencial de toda esta cantidad de elementos nucleares, atómicos y químicos que están en las manos del ser humano para hacer daño a la sociedad. Es impresionante ver cómo el hombre no puede controlar sus pasiones y que con tanta civilización, con el conocimiento de todo lo que significa los derechos humanos, con todo lo que ha aportado la ciencia de la psiquis del ser humano, sea la psicología, con todo lo que ha aportado la psiquiatría y todos estos grandes hombres capacitados para poder persuadir de manera diplomática, y la diplomacia en este momento resultó escasa, la diplomacia resultó disminuida o discapacitada frente a el problema que surge en Siria. No fue capaz el ser humano con toda su habilidad de persuadir mediante el diálogo y la razón a un sujeto que se aferra al poder y que se agarra con toda su fuerza, sin importar su propia vida, la vida de sus hijos, la vida de su pueblo y de muchos otros pueblos. Vean ustedes cómo son las cosas y cómo se sufre y cómo se hace sufrir cuando no se piensa en cuanto al bien común o al bien social, al bien universal, sino que generalmente se aplica de manera mezquina la razón y solamente se busca la manera de defender un pensamiento, un criterio, unas pretensiones de tipo personal, y no se mira en todo lo que significa el bien de la humanidad, el bien común, el bien social. Y sigo leyendo la palabra de Dios, porque los momentos en los que nosotros vivimos no son momentos fáciles, son momentos bien difíciles, bien complicados, donde se requiere toda la espiritualidad, se requiere que las personas que buscan o que aman a Dios empiecen a entender lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: el día llega, y este es el día, realmente es ahora, cuando los verdaderos adoradores tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Muy cerca de que se puedan presentar otros fenómenos en torno a esto mismo y que se pierdan muchas libertades de tipo espiritual y religioso en un país laico que en este momento es Siria, pueden llegar a radicalizarse algunos criterios o algunos aspectos de tipo religioso, y puede afectar la libertad a la predicación del bendito y santo evangelio, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso es lo que se está viendo, que se están entregando unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El odio surge por distintas razones, uno por aspectos de tinte político, otros por aspectos de tinte religioso, otros por aspectos de la represión, de la falta de libertades, y esto es lo que viene sucediendo también dentro de estos pueblos. Ahora, todos los intereses que están allí metidos dentro de esta confrontación, no es fácil predecir, y querer nosotros tratar de explicarlo todo es imposible, porque aquí pueden haber intereses de tipo político y otros de tipo económico, otros de tipo religioso, y una cantidad de aspectos, y otros aspectos por propender por libertades, puramente libertades de aquellas personas que se encuentran allí bajo un régimen totalitario. Todas estas cosas, sean como sean, lo único que podemos expresar y tener certeza que hay fuerzas
espirituales dentro de este asunto. Es las fuerzas de las tinieblas. El apóstol San Pablo dijo: nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Entonces, esas luchas, hay un antagonismo entre el bien y el mal. Esas luchas que se levantan en el mundo, la Biblia las menciona también en la profecía. Cuando el profeta Daniel miró que se levantaban enormes bestias descomunales, salir del mar, y vio que salían de los 4 ángulos del mundo, unas bestias aterradoras. Cuando el profeta hace alusión que vio los 4 vientos del mundo combatir en el mar, esos 4 vientos, tanto las bestias simbolizan imperios, reinos, gobiernos, como también los vientos venir de los 4 ángulos del mundo, esto es del oriente, del este, del norte, del sur. Estos son las luchas, los vientos en el mar. El mar significa la humanidad en su conjunto, en la profecía de la palabra de Dios. La profecía, cuando habla de mares, se está refiriendo a toda la sociedad en su conjunto. El mar es la más vasta cantidad de agua. Y el mar en la profecía no es otra cosa que la humanidad, o sea, las muchedumbres. Son muchos pueblos, es mucha gente toda junta. Cuando los vientos luchan en el mar, como lo dijo el profeta, esto está significando la confrontación de los pueblos, la confrontación, las luchas entre los poderes, entre las potencias, las luchas de naciones, de pueblos, elevándose o confrontándose unos contra otros. Todo esto no solamente lo había dicho nuestro Señor Jesucristo, sino que también el profeta lo había manifestado desde hacía muchos años. Este profeta del Antiguo Testamento, llamado Daniel, se le revelaron cosas asombrosas que están ocurriendo en nuestros días. Pero no solamente al profeta Daniel, sino que también el profeta Juan pudo observar una cantidad de episodios que asombran a cualquier ser humano. Él pudo observar una serie de factores, no solamente las bestias que afectaban a que unas bestias salvajes que salían como monstruos, como poderes enormes. Esas bestias, mis apreciados amigos, también están simbolizadas. Todas estas bestias y estos animales de Apocalipsis y estos animales de los que se hablan también en el libro del profeta Daniel, están representados por los pueblos, y es así como los pueblos generalmente tienen animales, están representados. Observe usted que las banderas de algunos países o los escudos de algunos países tienen allí impregnados la imagen de un animal. Algunos tienen un cóndor, como nuestro país, que tiene un cóndor en su escudo. Los Estados Unidos tiene un águila. Y así podríamos hablar de muchos países, todos con diferentes tipos de bestias, de animales allí representados en su escudo. Realmente lo que la profecía nos indica, nos señala, nos dan unos aspectos de que las profecías se han venido cumpliendo. Y es muy necesario que en este momento usted y yo nos dediquemos, nos entreguemos de manera directa a la reflexión bíblica y caigamos de rodillas delante de Dios, a orar a Dios para que esta confrontación, que puede estar a 2 días, que serían 48 horas para que se iniciara esta conflagración casi universal, pueda detenerse y que el Espíritu de Dios obre un milagro y pueda detener este tipo de pensamientos que son sumamente peligrosos para la sociedad.
Eso es lo que nos queda. En el evento en que esto no ocurra y siempre se vaya a la confrontación, nosotros estemos asidos de la mano de nuestro Dios y no vayamos a combatir por ninguna bandera porque todas están ensangrentadas. Nosotros no podemos irnos a combatir, a matar o a quitarle los bienes, la honra o la vida a otros seres humanos pensando que estamos haciendo el bien. No, mis queridos amigos ni mis queridos hermanos, los cristianos tenemos que ser apolíticos. Los cristianos tenemos que, si queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar apartados porque todas las banderas están ensangrentadas. Que Dios le bendiga copiosamente es mi deseo.